Hola. Buenas tardes, es un placer estar aquí y hablarles a ustedes sobre la física cuántica. Como saben, estamos celebrando este año el centenario de la física cuántica. En 1925, ese fue un año muy importante para la ciencia. De hecho, las reglas clásicas de la física newtoniana fueron reemplazadas por leyes contraintuitivas que gobiernan las cosas tan importantes y sobre cómo se comporta y de qué está hecho la materia. De hecho, este conocimiento nos ha entregado la posibilidad de desarrollar muchos inventos, muchos dispositivos que han cambiado nuestras vidas a lo largo de este siglo y que continuarán cambiando nuestras vidas en el futuro cercano. Lo primero de lo que me gustaría hablar es responder una pregunta muy sencilla. ¿Por qué estamos haciendo investigaciones científicas? Y hay dos respuestas. La primera es que queremos satisfacer nuestra curiosidad innata para entender la naturaleza. Es una inspiración y una aspiración hacia el conocimiento que nos aproxima a la belleza, que es lo que, por ejemplo, lo que hacemos cuando hacemos actividades artísticas. Pero también hay otra razón, que es que queremos desarrollar dispositivos que sean útiles y marketeables. Esto es la investigación aplicada. Los gobiernos y las compañías privadas prefieren la utilidad y consideran la curiosidad como un lujo innecesario, inútil. Yo creo que ese es un gran error. Porque la ciencia y la física cuántica en particular nos cuentan que esa es una mirada muy cortoplacista. La investigación de cielo azul y la tecnología son dos lados de la misma moneda y no pueden separarse. De hecho, nunca tendrás ningún tipo de invento sin antes entender la ciencia básica del mundo. Y en esta charla vamos a dar un poquito de historia detrás de todo esto. Pero primero, les quiero recordar que la ciencia moderna ha sido motivada por la curiosidad desde el siglo XVII. Las preguntas fundamentales sobre la luz, si la luz es una onda o es una partícula. Newton dijo que la luz estaba hecha de partículas, otros científicos decían que eran ondas, y hubo una discusión científica muy larga a lo largo del siglo XIX. O, por ejemplo, sobre la materia. ¿De qué está hecha? ¿Cómo se puede explicar las propiedades magnéticas o eléctricas de la materia? Y las personas como Faraday, como Coulomb, como Ampère, Maxwell, respondieron estas preguntas en el siglo XIX. Y esto después llevó a grandes descubrimientos que podemos resumir en dos palabras. La luz es una onda electromagnética que viaja a una velocidad que es independiente a la del observador y al mismo tiempo un conjunto de partículas llamadas fotones que pueden portar energía y momentum. Y la materia está hecha de átomos, combinando núcleos de carga positiva con electrones negativos que ocupan estados de energía discretos y acarrean pequeños momentos magnéticos. Y al final del siglo XIX, esto llevó a reflexiones más profundas. La luz y la materia obedecían leyes extrañas y contraintuitivas y tuvimos a Einstein, a Bohr, de Broglie, Schüler, Heisenberg, muchos profesores que finalmente terminaron definiendo lo que era la física cuántica. Y en la siguiente diapositiva vamos a hablar de la extrañez de la física cuántica. Lo primero es la dualidad de la onda y la partícula. La luz y la materia son al mismo tiempo ondas y partículas. Esto es un entendimiento que no existía para los físicos clásicos. Existe una superposición de estados. Un estado cuántico puede estar simultáneamente en distintos estados. Un átomo y un electrón pueden estar en posiciones distintas antes de ser medidas. Y aún más extraño que eso, está entrelazado. Puede haber sistemas que están entrelazados y están vinculados inmaterialmente, que si hacemos algo en una parte de un sistema, puede tener un efecto completamente distinto en otro sistema. Y esto significa que observar y medir es un efecto muy importante en la física cuántica y no podemos hablar de sistemas cuánticos si es que no somos capaces de medirlos. Y esto es lo que se llama la incertidumbre cuántica. Cuando
medimos estos sistemas. Todas estas extrañas ideas se resumen en la paradoja de Schrödinger, de la que pueden haber escuchado. Que imaginamos un gato que está en contacto con átomos. Los átomos están en un estado de superposición y se produce una paradoja donde el gato puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Esto no pasa en un sistema macroscópico, pero sí ocurre en el mundo microscópico. Y esto, eventualmente, cuando estaba siendo desarrollado, Einstein jugó un papel muy importante en este desarrollo de la física, donde llegó a otra deducción, que dice que el tiempo, el espacio y la gravedad están vinculadas juntas de una manera muy íntima. Y esto también es algo muy contraintuitivo. Es lo que llamamos la ciencia del cielo azul, que nos sirve para entender el mundo. Y en lo que quiero insistir es que los científicos que hicieron estos descubrimientos no tenían idea de para qué sería útil. Pero de lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de los años es que esto ha llevado a innovaciones que han cambiado nuestras vidas. Nuevas maneras de producir energía, digamos, por ejemplo, energía nuclear. Nuevas formas de comunicarnos. El Internet está basado en las leyes cuánticas para almacenar y procesar información, para sondear la materia, para realizar diagnósticos médicos. Y todas estas aplicaciones han emergido de formas inesperadas a través de la combinación de descubrimientos que vienen de distintas partes de investigación básica y después de un largo tiempo de maduración. Y si vemos algunos de los ejemplos que les mencioné, creo que un buen punto de comienzo es Maxwell. Maxwell fue un físico teórico que reunió la electricidad, el magnetismo y las ópticas y escribió un número de hermosas ecuaciones que habló de lo que era que la luz era una onda electromagnética que se propaga a lo largo del espacio a la velocidad de la luz. Y las ondas, la longitud de onda, que es la distancia entre dos crestas de la ola, es un parámetro muy importante. Esta es una pequeña ventana dentro del espectro que puede abrirse hasta 1 micrómetro, pero lo que predijo Maxwell es que más allá de esta angosta ventana tenemos largas ondas que van allá con la radiación y también ondas cortas. Y esto entonces fue publicado después por Hertz cuando hablamos de las ondas de radio y de Röntgen cuando hablamos de los rayos X. Por supuesto, ustedes saben que esto tuvo ramificaciones muy importantes para la tecnología. En lo que quiero insistir es que Hertz no se levantó una mañana y dijo, quiero descubrir la comunicación radial. Él simplemente quería saber si es que Maxwell tenía razón y que efectivamente se podían ver estas ondas. Esto es lo que llamamos ciencia de cielo azul y que finalmente termina con una innovación y genera innovaciones en comunicación. Al mismo tiempo, Röntgen no se levantó un día y dijo, quiero ver cómo puedo ver el interior del cuerpo humano. Él simplemente descubrió los rayos X por accidente, casi al usar instrumentos para verificar la ecuación de Maxwell. Y con eso él descubrió que es lo que eventualmente se convertiría en la tecnología de rayos X. Es importante entender esto y es importante entender que en la física cuántica, lo que lleva después de los descubrimientos, se producen estos importantes descubrimientos como en las ondas electromagnéticas. Quiero decir que incluso en esa época, en el comienzo del siglo XX, las tecnologías cuánticas eran inimaginables en ese tiempo. En los años 1900 fue un gran momento para el futuro y el progreso de la gente, pero queríamos buscar cuál sería la palabra para decir en el año 2000, que de esto lo pueden buscar en Internet y pueden ver aquí las predicciones ingenuas que se tenían en el siglo XX de cómo sería la vida en el siglo XXI. Tenemos el teléfono y el cine que estaba recién siendo desarrollado, pero luego dijimos que en un momento podríamos sentarnos cerca de la chimenea con un trozo de radio. Es una forma muy, muy peligrosa de calefaccionar la casa. En vez de usar una chimenea, usar radio, un elemento radioactivo. Y aquí podemos ver, pensando que el correo iba a ser distribuido por pequeñas máquinas voladoras y que el cartero vendría volando. Eso
eso va mucho más lejos, eso es completamente lejos del email y otros medios que tenemos acá. Las tecnologías que no fueron predecidas en el año 1900, hablamos de los computadores laptop, los relojes atómicos, el GPS, los láseres y las máquinas magnéticas de examinación. Y queremos explicarles cómo es que esto sucede. Una parte del experimento se hizo en 1922 por Gerlach y Chernon, dos físicos alemanes que trabajaban en Hamburgo, y se hicieron una pregunta muy sencilla. Sabemos que los átomos tienen pequeños imanes y por eso es que la materia que está hecha de átomos puede ser magnético. ¿Cuál es el tamaño de estos? ¿Qué tan grandes son? Y para eso les voy a mostrar. Tenemos estos átomos que se utilizaban y pasaban por un electromagneto muy poderoso. Luego caen en la pantalla en distintos lugares en función de dónde se habían enviado, a la fuerza que se habían enviado. Y lo que esperaban ver era una traza continua, porque clásicamente este imán podía tomar cualquier campo magnético con cualquier valor. Y para su sorpresa, de lo contrario, encontraron que lo que se tiene son dos puntos en la pantalla de doble traza, que significa que en una dirección podría tomar solamente dos valores, que sería abierto y para abajo. De hecho, se descubrió que había un vuelco del electrón. Rota y le da un momento magnético y la velocidad solamente podía ser hacia arriba o hacia abajo. Esta fue la primera parte que se mostró la cuantificación espacial en la física cuántica. De hecho, ahora lo llamamos bits cuánticos. Pueden tener dos valores con una superposición de valores y estos bits desempeñan un papel muy importante, como verán en el futuro. Ellos no sabían y entendían que era algo importante y enviaron una postal a LISPO. LISPO había predicho 10 años antes que el vuelco o el giro debería ser en el momento y le mandaron esta postal con una señal y escribieron en alemán: lo felicitamos por su predicción de la teoría. De hecho, también se felicitaron a sí mismos por haber descubierto esto. Y lo que quiero decir aquí es que lo que no sabía Stern y Bohr es que esta postal y este experimento tuvo una revolución cuántica en la tecnología, un sistema de dos niveles y lo que se podía hacer con ella. Un estudiante joven de Stern, Isidor Rabi, fue a Estados Unidos después de pasar algún tiempo en Alemania y creó su propio laboratorio en la Universidad de Columbia y desarrolló el método Stern. Lo que hizo es que tenía una máquina con dos imanes A y B que estaban empujando los átomos en dirección opuesta cuando pasaron de la primera a la segunda. Entonces los átomos seguían una curva de forma de S y al final caían en un detector. Y una vez que lo hacían, voy a volver a la diapositiva. Una vez que caían en el detector, se ionizaban y se creaba una corriente eléctrica que era proporcional al número de moléculas que llegaban al detector. Y una adición importante con el experimento de Stern es lo que ocurría en la zona media, la parte C, donde se aplicaba un campo de radiofrecuencia cuya frecuencia estaba puesta ahí para pasar el vuelco de un estado al otro. Y una vez que pasaba esto, la molécula no pasaba por el detector y bajaba la señal. Aquí pueden ver este tipo de señal que se observó. La señal resonante baja o disminuye cuando la radiofrecuencia coincide exactamente con la separación entre los dos niveles. Y este fue el primer experimento de resonancia magnética y abre un camino para la resonancia magnética, el GPS, el reloj atómico en el futuro. De hecho, en 1939, Rabi, en la reunión de la Asociación Americana de la Ciencia, hizo una presentación y esta reunión fueron unos periodistas que escribieron este artículo bastante extraño que decía que todos somos estaciones de radios y
dice que los humanos pueden emitir y recibir ondas largas. Eso dice que tenían un momento magnético que puede absorber las ondas radiales. Las resonancias magnéticas tratan de ver todas estas ideas interesantes. De hecho, faltaban muchas cosas antes de la resonancia magnética. Primero, uno no puede detectar los átomos en su cuerpo, sino que hay que hacer un experimento no invasivo. Y Felix Bloch y Expertson fue el primero que adoptó la resonancia magnética a este sistema de Bloch para poder detectar esto simplemente mirando las ondas radiales que están dentro en un sistema líquido y sólido. Y esto llevó a la imagen de resonancia magnética 30 años después. Y otra cosa que hizo Rabi fue utilizar la resonancia magnética para desarrollar un tipo de reloj distinto. Algunos están en este estado estable, dependiendo de si el giro del núcleo o del electrón son paralelos o antiparalelos, y da distintas energías en función de estos dos estados, y la frecuencia que corresponde a la transición entre un estado y la otro recae en el dominio del microondas. Esto es 9.2 GHz. Y dijo Rabi, si se pudiera ajustar esto a esta resonancia, el microondas se va a emitir en el espacio con un estándar de tiempo. Para eso había que buscar una forma para llegar al centro de la resonancia con precisión, y un estudiante de Rabi, Norman Ramsey, descubrió lo que se llama el método Ramsey, y esto llevó a los relojes atómicos. De hecho, estos se envían en satélites y conforman el sistema de GPS que ahora se puede acceder desde el celular en el planeta con una posición de alrededor de 1 metro. Otra consecuencia de este legado tiene que ver con el láser. De hecho, un colega de Rabi, Charles Town, de Columbia, construyó una molécula de amonio donde está hecho una máquina donde los átomos de nitrógeno pueden cruzar este plano y producir al sistema del nivel. Y esta asociación, si se ajusta a la frecuencia, produce un campo de microondas, que fue lo primero que produjeron los átomos. El acrónimo será emisión de la radiación, y al cambiar Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Y así surgió el primer láser en los años 60. Esta es una fuente extraordinaria de luz y es completamente distinta a la luz clásica que vemos. Y tiene estas propiedades. La luz es intensa, dirigida, monocromática y coherente. La intensidad hace que si uno enfoca la luz en un material, uno puede alcanzar la temperatura. Con millones de grados se puede hacer ignición de reacciones nucleares, y también se puede utilizar la luz de láseres para detener y para enfriar a los átomos a la temperatura menor que pueden ser en el grado menor más absoluto de temperatura. Y esto Einstein lo predijo Einstein en 1924 y 1925. Es una forma de hacer una nueva física. También estos son muy estables sin saltarse un bit en millones de kilómetros, y también se pueden tener en procesos que solamente duran muy pocos atosegundos, que son miles de millones de segundos. Y estoy seguro que ya me van a detener, y quisiera decir simplemente que esta es una herramienta fantástica para la investigación fundamental de la física, la química, la biología, y para las aplicaciones de la metrología, medicina, la computación. Es un mercado multimillonario en la economía.
Y ahora vamos a hablar de la segunda parte. Todo lo que dije hasta ahora tiene que ver con las propiedades del sistema, lo que la física cuántica utiliza para entender cómo se comporta la materia, pero no explora directamente la superposición y el entrelazamiento. Ahora, con el láser podemos abordar los átomos individuales y manipularlos. Por ejemplo, si vemos en el laboratorio de Rainer Platt en Innsbruck, podemos ver que hay 54 iones y se pueden abordar, se pueden hacer interactuar entre sí para poder desarrollar nuevas formas o técnicas para manipular la materia a nivel cuántico. Esta es lo que está haciendo la información cuántica ahora. Hay 4 direcciones en la investigación. Las voy a nombrar porque vamos a hablar más adelante de ellos. Y en unos cuantos segundos les puedo decir que un dominio es la metrología cuántica. Utilizar estas propiedades para desarrollar mediciones de campos magnéticos y del tiempo. Ahora tenemos elementos ópticos, magnéticos, que pueden estar en una distinta tasa con este efecto magnético, y algún día estos van a ser útiles para poder entender cuándo va a ocurrir un terremoto, porque va a ser lo suficientemente sensible para descubrirlo. La comunicación cuántica, uno puede utilizar el entrelazamiento con 2 fotones que están separados por grandes distancias y ver cómo interactúan entre sí a través del entrelazamiento y comunicarlo de manera secreta. Y el tercero es la simulación cuántica. Uno puede desarrollar un sistema cuántico como el que mostré anteriormente, o sistemas de 2 dimensiones que imitan lo que ocurre en los materiales reales y tal vez utilizarlo para sintetizar nuevos materiales. Y el último tema del que todos están hablando es la computación cuántica, que es un sueño para el futuro, y lo voy a dejar para la siguiente charla. Quisiera concluir dándoles el último ejemplo de la fuerte conexión entre la ciencia básica y aplicada. Y esto nos vuelve al tema de Einstein. ¿Qué podemos decir del descubrimiento? En 1915, Einstein estableció la regla de relatividad general y su teoría, que predecía las ondas gravitacionales y con el espacio en la velocidad de la luz en el universo, y a la vez descubrió, un año después, el fenómeno de la emisión de luz estimulada, que luego llevaría al láser. Y Einstein hizo una presentación en el Collège de France en 1922, antes del año del descubrimiento de las leyes cuánticas de la física cuántica. ¿Qué pasó 100 años después? El láser se inventa en el año 60 y se utilizó 50 años después en las antenas de interferómetro de Michelson y de LIGO. Es un enorme instrumento y es con una luz láser muy estable que pasa del haz al espejo y de vuelta, y esta luz nos permite ver una pequeña diferencia en los lentes de los 2 brazos, una diferencia que es de 1.000 millones del tamaño del átomo, comparado con 4 kilómetros. Y esta es una diferencia muy pequeña que se pudo detectar con las ondas gravitacionales que se producían con la fusión de 2 agujeros negros que ocurrieron hace miles de años. En vez de explorarlo con luces y con microondas, se hacían con ondas. ¿Y qué les puedo decir para concluir? Y espero que estén convencidos de que uno no puede hacer ciencias aplicadas si antes uno no usa la ciencia básica. Uno necesita formas tradicionales y la tecnología. De hecho, todo está conectado, pero quiero decir que la ciencia básica, incluso si no es útil, es fundamental para preservar los valores de la civilización en tiempos oscuros y peligrosos. Y esto se dijo de manera hermosa en 1939 por Abraham Flexner, que fue el primer presidente
parte del Princeton Institute for Advanced Studies, el mismo instituto donde Einstein trabajó hacia fines de su vida. Él escribió un libro que se llamaba The Usefulness of Useless Knowledge, que es a lo que me referí hoy, y la primera oración aparece acá. Dice, ¿no resulta curioso que en un mundo que está en odios irracionales que amenazan a la civilización en sí, los hombres y las mujeres se desmarcan de sus vidas diarias para dedicarse a la cultivación de la belleza, a la extensión del conocimiento, a la cura de las enfermedades, a bajar el sufrimiento, al igual como los fanáticos no estaban simultáneamente comprometidos en diseminar el dolor, la fealdad y el sufrimiento? Esto se escribió en 1939 y creo que es muy similar a las circunstancias que estamos experimentando hoy. Creo que la ciencia básica es fundamental para protegernos contra el oscurantismo. Y quisiera concluir con eso, y si quieren aprender más sobre la historia que les acabo de contar, fue inspirada por un libro que escribí hace unos años, que está disponible en español, que tiene la historia de la ciencia de la luz desde el comienzo hasta la física cuántica. Muchas gracias por su atención.